Felipe, me quedo con esta frase. Para nosotros, y tiene razón, no es el esposo de la ministra Vélez, es un señor profesional y lo contrataron porque llegó la hoja de vida y lo contrataron porque profesional y sabe del tema. No me quedó muy claro en las explicaciones que dio el doctor Tascón cómo le llegó la hoja de vida, porque él dice que a través de la oficina de prensa. Sigo escarbando, porque dijo esta Pero ¿cómo llegó? Es decir, Felipe, Cetina dijo con nombre propio, fue el doctor Felipe Tascón. Entonces llamó al doctor Felipe Tascón y el dice doctor Tascón dice, fue el jefe de prensa del programa de sustitución de cultivos. Entonces ahora pues llamo al jefe de prensa para que me diga, para aclarar un poquito. No, la verdad es que no me quedó claro cómo le llegó. Es decir, independientemente de si es el esposo o no de la señora ministra de Minas, pues no quedó claro cómo llegó la hoja de vida. Y porque si la habiendo en Colombia cientos o miles de comunicadores sociales que harían el mismo trabajo, pues sí resulta, por decirlo menos, una coincidencia. Supongamos este escenario, Felipe y Néstor, que es el que yo creo que ocurre, que ocurrió en este caso y ocurre a todo momento en todos los pasillos de las oficinas públicas. El doctor Tascón se encuentra con la ministra Vélez en los pasillos de la Casa de Nariño, hay un corrillo en el que hay 3 o 4 personas más y están conversando, y Tascón dice, estoy buscando a alguien que me ayude en el tema de comunicaciones, en esto de sustitución de cultivos se pueden hacer una cosa documental súper interesante, pero no sé a quién buscar, no conozco a nadie, y la ministra le dice, pues el fulanito. El fulanito que no me acuerdo cómo se llama, Peter, como Soer, Soer ha hecho unos documentales en zonas de conflicto buenísimos y tal, de pronto él te puede ayudar. Yo se los produje. Y entonces el señor, y yo se los produje, claro, lo cual no tiene nada de malo. Entonces el doctor Tascón le dice, perfecto, mándame dile que me llame. Dile que me llame, y el señor Sober le dice, mira, Irene me dijo que estabas buscando a alguien, mi hoja de vida es esta, y el señor la elige. Así se eligen los contratos de contratación. No, pero eso se contradice directa con la oficina de prensa. Permítame terminar, María Consuelo, con este tema, con este asunto. Así se eligen los contratistas de contratación directa. Eso no podría ser si esa conversación sería ilegal, digámoslo, si la contratación, si la ley exigiera que para la selección del contratista tuviese que hacer un concurso o una licitación. Esa conversación no es posible, por ejemplo, para hacer un puente. El ministro de Transporte dice, quiero hacer el puente no sé qué, o el túnel no sé dónde. ¿Alguien conoce a alguien? ¿Cómo llegó la hoja de vida? Ya le digo que se la dio la ministra Vélez. Héctor, y le acaba la discusión. Pausa, le pido que me responda esta pregunta. ¿Es posible que eso que usted está describiendo es lo que pasó? Yo estoy de acuerdo. Pero no es lo que dijo el señor Tascón. Y es posible que eso sea legal, porque el contratista, el señor Tascón, no depende de la ministra Vélez, es decir, no tiene nada que ver. Ahora le pregunto, ¿Y la ley? ¿A usted le parece que está bien el amiguismo, el acceso al corrillo, te mando la hoja de vida de mi marido? No, es que otra cosa es que la ley en algunos casos exige que haya una convocatoria pública y puede haberla. Incluso uno puede como administrador decir, en todos los casos voy a poner una convocatoria pública a ver quién me presta ese servicio. Eso es posible, pero esa respuesta no la tengo que dar yo, Néstor. Esa respuesta la da la ley. Si usted puede seleccionar a una persona yo de la manera como yo acabo de describir... Creo que usted tiene razón en una cosa, que no es ilegal. Lo que le pregunto es... Exacto. Lo que le pregunto es si una cantidad de colombianos que lo están escuchando... ¿Qué hace el doctor Tascón? Mierda, pero es que yo no... Perdón, miércoles. Es que yo no conozco a nadie que me mencione en esos corrillos. En un pasillo. Exacto. Entonces, para eso hay unas convocatorias públicas y tal. Entonces, si a nosotros nos parece que eso sea mal, obliguemos en la ley, eliminemos la posibilidad de la contratación directa en la ley. Y digamos, en todos los casos tiene que haber una contratación pública. Así se puede hacer, perfecto. No, así no se hace. Así no lo hacen en una entidad privada, así no lo hacen en una entidad pública. Eso es pero condenar a la Héctor... gente. Los a Héctor españoles le faltó una expresión que a mí me gusta mucho. Pero, a la gente, nosotros decimos a los que no tienen palanca, en España dicen a los enchufados.
eso es condenar solamente a los que no tienen enchufe, a los que no tienen palanca, a los que no son mencionados en el corrillo. Ellos está no tienen bien, acceso. pero es que ese corrillo es particular o público. A uno le dicen, por ejemplo, oiga, Néstor, tengo un problema, usted conoce un abogado y digo, bueno, Riveros hace esa vaina, ¿por qué no lo busca? Y ya, eso opera así en el sector privado y así opera en el sector público. Y en lo público, para contestarle al padre antes de que me lo pregunte, hay unas reglas legales. Entonces, en algunos casos, como ya lo señalé, esa conversación se enmarca dentro de la ley. En otros casos, no. En este caso se enmarca dentro de la ley, en estos casos se enmarca dentro de la ley porque la contratación es directa. Pasa de nuevo por lo ético. Entonces, en la telenovela a Héctor le falta un pedacito. ¿Cuál es el pedacito? Ella le dice, no, yo tengo mi esposo, que es un documentalista holandés muy bueno, muy reconocido, y le contesta al doctor Tascón, oiga, ministra, pero usted en la hoja de vida no dice que es casada, usted dice que es soltera, usted no tiene ahí ningún esposo. Esa partecita le faltó, doctor Rivera. Es probable que Tascón hubiera estado en la fiesta de matrimonio porque fue pública y está en las páginas web muchas, según yo lo encontré ayer por la tarde, porque yo sí hice la tarea, de saber quién era ese señor. La historia de Riveros riñe con lo que nos dijo aquí el doctor Tascón. Eso no fue la versión que que la conoció en los consejos de ministros, Irene Vélez, y que al papá de Irene Vélez, el de Fernando Vélez, lo conoció hace un mes en una marcha. Entonces, eso sí es muy distinto. El holandés lo conoció el lunes que empezó a trabajar. O sea, es que... Pues, perfecto, entonces lo vamos que dice a otro... Héctor tiene todo el sentido, el único problema es que el protagonista tiene una versión diferente de los hechos. Perfecto. El otro, entonces vamos a otro tema y entonces abramos la siguiente discusión, cerremos la anterior. Tascón es mentiroso. Listo, perfecto. Tascón no se atrevió a contar que lo que ocurrió fue esto que yo acabo de decir, que es lo que ocurre normalmente, decenas de veces. Mientras tuvimos esta conversación, hubo decenas de funcionarios públicos que le preguntaron a otros funcionarios o a personas privadas, estoy buscando una persona que me ayude en tal cosa. ¿Tú conoces a alguien? Yo no me atrevo a decir que el doctor Tascón, a quien no conozco, por supuesto, es mentiroso, ni más faltaba. Yo le creo. Lo que pasa es que me hace falta, sí, la conexión, Felipe, entre quién es el que lleva... Es decir, la hoja de vida se apareció en el programa de Néstor, mire, nos lo dijo Tascón. De alguien. Si le creemos a Tascón... No, por eso, pero ¿quién, si le creemos a ¿quién Tascón, llevó la hoja de vida y por qué apareció la hoja de vida allí? Ahí está el punto, Néstor. La hoja de vida del esposo de la ministra. ¿Qué nos dice Tascón? Tascón nos dice que fue su equipo de prensa. Y que se la mandó al equipo de prensa quien hizo la selección. No, por eso, pero... Que se mete a las zonas de conflicto. Néstor, déjeme, yo le hago una pregunta aquí a todos los compañeros de la mesa. Luis Ernesto, yo le hago una pregunta a todos los compañeros de la mesa. Solamente una cosa, Luis Ernesto, solamente una cosa. Siguiendo la teoría del doctor Tascón, Van Grotes llegó con su hoja de vida porque es un hombre reconocido en el mundo de los documentalistas que van a las zonas de conflicto. De acuerdo. Y yo le hago una pregunta. De hecho, un documental que publicó con Irene Vélez, con la hoy ministra, en la Universidad del Valle, sobre la desmovilización de las FARC en el Claro, ha hecho 3 documentales relacionados al proceso de paz. Y es que ahí está la pregunta y yo se la hago a todos los compañeros de la mesa. Si yo les digo, oiga, venga, necesito alguien que sea bueno, un buen documentalista o un buen productor audiovisual, que además haya trabajado en temas del proceso de paz, que conozca y que pueda entrar a ciertas zonas de conflicto. Yo la verdad no conocería a nadie, les soy sincero. Si estamos en lo público, tengo cuidado. Y yo le pregunto y les pregunto aquí a los compañeros de la mesa, ¿me podrían recomendar a alguien? Es que eso no es un perfil tan común. Para el puesto que tú estás buscando. No, pero dígame, ¿usted conoce específicamente a alguien, no hipotéticamente, alguien que tenga esas características? Mi hermana. Pero eso. Pero no, le pregunto, ¿usted conoce a alguien que sepa, especialista, que sea documentalista y que además haya trabajado en temas del proceso de paz? Yo la verdad no conozco. Entonces, sí. Seguramente ese es un mundo relativamente pequeño. María Consuelo me permite, es un mundo relativamente pequeño. Y lo que nos dice acá el señor Tascón es que su oficina de prensa es la que propuso el nombre y seguramente en el mundo de comunicadores, especialistas de paz, pues es un tipo reconocido porque ha hecho 3 documentales y seguramente no tuvieron la precaución de decir, oiga, aquí estamos trayendo al esposo de la ministra, esto puede resultar muy mala asesoría como equipo de prensa, esto va a terminar en un escándalo mediático por cuenta de esa decisión, pero lo que hay de fondo aquí es que, como lo decía Héctor, no hay ninguna violación a ninguna norma.
la contratación directa establece que uno escoge al contratista de acuerdo a la idoneidad y no tiene que hacer una licitación ni tiene que escoger 3 hojas de vida como han sugerido aquí, que ese es el procedimiento legal. El procedimiento legal es que uno escoge a la persona que considera que cumple los requisitos para desarrollar la tarea. Y este señor los cumple y tiene experiencia para hacerlo. Luis Ernesto. Pero además se le perdió todo el mérito al señor documentalista que lleva 8 años acá porque es esposo de la ministra. Y eso pasa mucho en el sector público. Eso pasa mucho. Cuando alguien está casado con alguien, entonces de un momento a otro no tiene mérito alguno. Su único mérito es ser esposo de alguien, esposa de alguien. Sí, lo que pasa es que ahí hay unos límites de carácter ético que son diferentes. Felipe, ¿me repite su frase de esta mañana, el latinajo? Non omne quod licit honestum est. ¿Traducción? No todo lo que es lícito es honesto. Es que yo creo, Felipe, que estamos ante un tema de interpretaciones éticas y políticas, no de carácter legal. El señor tiene un problema legal, no creo. Tiene permiso para trabajar, tiene acreditada su experiencia. La pregunta, por supuesto, es alrededor de cómo llega la hoja de vida allí y el tratamiento privilegiado que le dispensaron. Sí, esa respuesta no la vamos a obtener, Néstor. ¿Cómo llegó la hoja de vida a la oficina de prensa? Se la entregó Irene Vélez en la conversación que yo le acabo de describir. Y eso no es un tráfico de influencias. Que es el peor escenario. No es un tráfico de influencias, por supuesto que no es un tráfico de influencias. No, es que le estoy poniendo el peor escenario. Es ese que yo le acabo de escribir, digamos, el más aparentemente, comillas, pecaminoso. Pues la ministra le dio, pues, Soccer, ¿cómo es que llama? Se me olvida cómo llama el señor. Soer te puede ayudar en eso. Sí, claro que sí. Y eso, pues, no es una... ahora, el problema es que en el latinajo de Felipe, quien decide qué es lo que es honesto y no legal, es cada quien. Ese es el problema. Por eso la conversación hay que hacerla alrededor de lo que es legal, porque en eso sí es común, esa sí es una regla que nos obliga a todos. Mire, usted puede tener toda la razón. Mira, a mí me acaba de pasar, Néstor, una persona del sector privado llamó a preguntarme por para que le recomendara a alguien para un empleo bastante bueno. Y yo siempre creí que un familiar muy cercano a mí tenía el perfil perfecto. No me atreví a decirle, era en el sector privado, no me atreví a decirle. Pero, Héctor, conseguí otra persona y le mandé unas hojas de vida y escogieron otra persona y el familiar mío como que miraba preguntándome, ¿y usted por qué no me recomendó a mí? Y yo no me atreví a hacerlo en el sector privado. Pero eso lo decido yo. Y yo no puedo obligar a que otras personas tengan esa misma conducta si la ley no los obliga a tener esa conducta. Y en el sector público no hay unos criterios, unas consideraciones diferentes. Claro que lo hay, claro que lo hay, Ricardo. A ver, le voy a leer el artículo. Yo no estoy seguro de que esté bien. Yo no estoy seguro. Le voy a leer el artículo. Le voy a leer el artículo 428 del Código Penal al abogado Riveros y su telenovela. El funcionario público o autoridad que influyere en otro funcionario público o autoridad, prevaliéndose del ejercicio de las facultades a su cargo o de cualquier otra situación derivada de su relación personal o jerárquica con este o con otro funcionario o autoridad para conseguir una resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico para sí o para un tercero, incurrirá en penas de prisión de 6 meses en adelante. Aquí, en la novela del doctor Riveros, ese funcionario público, ministra Irene Vélez, con una relación no necesariamente jerárquica, personal derivada de su cargo, si recomendó e incurrió en tráfico de influencias. Artículo 428 del Código Penal. Totalmente de acuerdo. Ella no se prevalió de esa situación, sino que pero la novela sí, en la novela suya sí. En la novela. No, porque en la novela no, porque Héctor, en novela Felipe Tascón dice, hola ministra, hola Irene, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Oye, mira, se te ofrece un documentalista, de pronto alguien, mira, tal. No, es que yo creo que no se prevale de su cargo. Por eso quiero dejar. No se prevale de su cargo, claro que no se prevale de su cargo. Porque la novela se la inventó usted, pero el señor Tascón, la versión es distinta. El señor Tascón oficial es distinta. No dijo que a él lo había llamado ni más. Es que es para cerrar la discusión, porque como ustedes no le creen a los funcionarios, la ministra, por ejemplo, dijo, a mí se me olvidó poner eso en la hoja de vida.
y ustedes no le creen y dicen, no, lo quería esconder para que le dieran contratos. Ella no dijo que se le olvidó, ella dijo que fue un error de digitación que es distinto. Pero, es que todo es peor que lo anterior. Eso es un olvido, un error y ustedes no le creen. Entonces, como no le creen, yo les estoy poniendo el peor escenario, que es si la ministra le entregó la hoja de vida. Bueno, la ministra le entregó la hoja de vida, sí. Usted se inventa que la ministra le entregó la hoja de vida, esa parte no ha sido probada y yo soy el que no le creo al funcionario público. No es usted, Héctor, el que está diciendo que fue la ministra la que le entregó la hoja de vida al doctor Tascón en un corrillo, en un palacio. Pero, ¿sabe? Y para acabar, oyendo a Héctor, no sé por qué me da la impresión de estar oyendo Héctor no lo es, por supuesto, él es constitucionalista y de los buenos, pero a un penalista que llega a un tata y le dice, no, declárese culpable, hermano. O sea, Héctor ya condenó a la ministra en una novela. Además, si fuera así, Felipe, entonces la ministra tendría que responder por eso, pues por el tráfico de influencias.